Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Pues bien, muy bien. ¿Qué tal has comido? Pues he comido como un rey, Lo que pasa es que nos ha fundido el espectáculo. Sí, porque habíamos preparado esto bastante, ¿no? 2 semanas. Llevamos 2 semanas cambiándonos ahí guiones, mails, todo perfilándolo bien. Sí. Te voy a hacer una pregunta incómoda aquí, sí. Tú me contestas esto, sí. Pero no pasamos de aquí, nunca vamos a llegar a la sangre, tal. Sí. Lo teníamos muy bien montado. Sí, pero uno viene a Bilbao, le dan de comer, le dan pacharán que hace el cocinero con una de las camareras, que no he entendido esa relación, pero bueno, ha dicho que lo hacían juntos. Yo no sé si ha sido ahí o ha sido en el vino del Líbano, que lo hacen unos monjes. Unos monjes, sí. Unos monjes en unas catacumbas romanas. Sí. Entonces, bueno, básicamente por colocar las cartas boca arriba no sabemos de qué vamos a hablar. Hemos dejado el guión allí. Sí, Entonces... yo apunté aquí unas cosas en el camerino. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La mala es que evidentemente esto puede salir mal, pero compartamos el riesgo. Yo creo que tiene una cosa bonita, que es que, se lo decía ahora Jorge, cuando un guionista o 2 guionistas quedan para trabajar con el director o con otro guionista, es así. Es decir, el trabajo del guionista es sentarte una tarde, una mañana, en un lugar en el que tú no sabes qué va a salir. Es decir, normalmente uno se junta para intentar encontrar ese giro que solucione el segundo acto. Pero no sabes si va a salir o no va a salir. Entonces, hoy vais a vivir en directo un simulacro en el que vamos a intentar llegar a algún sitio. Podría ser que no lleguemos a ninguno, pero todos somos cómplices de este desastre. Es decir, si esto es un accidente de tráfico, morimos todos, ¿vale? No solo Jorge y yo. Es decir, vamos a intentar jugar con vosotros a algo, que es hablar de guión de comedia, que por otra parte es una curva en la que ha muerto mucha gente. Es decir, es una pues sí, además es un tema que yo he intentado evitar durante más de 30 años, el hablar realmente de cómo se hacen las cosas, porque me da mucho miedo. O sea, sobre todo la comedia, ¿no? Sí, sobre todo la comedia, pero me da mucho miedo porque yo soy muy supersticioso y yo creo que muchos guionistas lo son también, ¿no? Y es como que tienes esa sensación de que si teorizas demasiado sobre el tema, al final se acaba como acartonando, ¿no? Como sí. Cosa que no es necesariamente cierta, porque al final tienes que plantearte, bueno, cómo se hace esto y cómo lo hacemos, ¿no? Y bueno, lo que le comentaba a Diego antes es que en mi caso, además, yo tampoco soy, o sea, yo he venido aquí a aprender hoy con un especialista en comedia, probablemente el mejor especialista en comedia que hay en este país, pero yo no he hecho muchas comedias puras. Pocas veces me he enfrentado a la idea de, venga, hay que hacer una cosa que la gente se parta, ¿no? Hay que hacer una cosa divertidísima y que no tiene otro objetivo que, bueno, hay otros objetivos, pero bueno, el objetivo es que sea divertido de principio a fin, ¿no? Generalmente el humor y todo lo que tiene que ver con el humor, para mí es algo que está dentro de la realidad y de las cosas cotidianas y de cualquier historia. Entonces siempre las he incorporado a las historias, ¿no? Siempre, y con los directores que trabajo. A veces también como una forma de protegerte, ¿no? Porque dices, bueno, si lo hago desde un punto de vista de humor, si no sale bien tampoco me van a decir nada, ¿no? Porque estoy como un poco fuera, no estoy metiéndome ahí, pero... Eso a mí, Jorge, me ha pasado en la vida. Es decir, fíjate, voy a hablar de cosas que no tienen que ver con el guión, porque siempre me encanta más hablar de mí como persona que como guionista, y es que a mí me han echado en cara desde pequeño que cuando quería decir algo importante hacía un chiste. Y no lo decía en serio. Es decir, si yo tenía un problema contigo como amigo, como padre o como pareja, un problema grave, yo no me atrevía a decirte en serio, oye, me has fallado, sino que hago un chiste para que tú entiendas, según te ríes, entiendas que te estoy reprochando, porque creo que en la comedia... Estabas predestinado. Estaba predestinado. Sí, yo era gracioso de clase, eso sin duda. De hecho, en mi clase había, hoy en día tiene la palabra bullying, cuando yo era pequeño no existía la palabra, pero sí que había como cierta amenaza de que te podían pegar. Había unos malos que te podían pegar. Entonces, había como 2 o 3 maneras de salvarte. Una es poder revolverte las hostias al que te pega. Yo no podía devolver las hostias, pero sí tenía una capacidad que era que yo amenacé siempre con que podía ponerte un apodo que te hundía la vida. A través del chiste, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y creo que la cosa, no profesionalmente, pero sí relacionada con la comedia, para mí más ambiciosa de toda mi vida, fue que cuando íbamos al colegio, yo a un compañero le puse un apodo que era Tuli, que venía de Tulicrem. Había una nocilla barata que era Tulicrem, y le puse Tuli porque comía muchos bocadillos de nocilla.
Y creo que la cosa más bonita que me ha pasado es que yo vi a Tuli, que se llamaba Rubén Sánchez, de hecho, y me lo encontré en Irún, yo soy de Irún, y me lo encontré hace no tantos años. Yo tengo ahora 43 años, creo que me lo encontré cuando él tenía 30 y pico años. Y me lo encuentro en una moto, en una Harley Davidson, a Tuli, con una cazadora como de cuero, en plan de macarra total, y le digo, Rubén, ¿qué tal te va la vida? Y tal, y dice, no, tío, me he divorciado, no me va bien, me he divorciado, no me va bien, bueno, pues iba todo bien y de repente no sé qué, arranca la moto, se va cuando me hace el speech y veo que en la parte de la espalda tenía tejido Tuli en grande. Y pensé, qué bonito que alguien que ha perdido todo se queda el apodo que yo le puse de niño. Entonces yo creo que no ha habido ningún logro personal mío que es que la comedia sirve también para estas cosas. Es decir, antes en la comedia hablábamos de una cosa que para mí es importante, y es decir, yo creo que la comedia nunca es la primera opción. La primera opción cuando tú eres adolescente no es hacer reír a la gente. La primera opción es o ser guapo o jugar bien al fútbol. Si tú cuando tienes 12 años, aquí en Bilbao, eres bueno al fútbol o eres guapo, no haces chistes, no te hacen falta. La vida te va bien con esas dos cosas. Ahora, si eres feo o eres guapo pero muy mal al fútbol, es posible que aprendas a desarrollar una opción B de supervivencia que es, y la vida te lleva a ello, que es aprender a desarticular la realidad a través de los chistes. Es decir, que si tienes un problema pero eres capaz de hacer un chiste que la gente se ría de ese problema, no te digo que seas invencible, pero es muy complicado que alguien empate contigo. Y en mi caso, que tenía aparatos en los dientes, tenía gafas, yo tengo la vista operada y era muy mal al fútbol, de hecho tengo plantillas porque piso para adentro, se llama pies valgos, desarrollé una capacidad para la comedia, yo siempre fui el gracioso de clase, siempre. De hecho me pasaba una cosa, estas cenas que se hacen de EGB a los años, que yo la primera que la tuve no la tuve hace tanto, hace como 10 años, que es que yo ya había hecho 8 apellidos vascos y demás, y de repente descubro que todos mis compañeros de clase, yendo de listos, decían, nada, Diego, si se te veía que te ibas a hacer 8 apellidos vascos. Y decía, ¿pero ¿de qué? Es decir, en plan, pero si estábamos estudiando Geografía 2, la capital de Alemania, es decir, ¿tú qué sabías, no? Y creo que la comedia tiene un poco de eso. Pues hoy, creo que tienes razón en lo claro, que dices, porque a mí me pasó algo parecido. A mí y a Alex. Nosotros vivíamos aquí en Bilbao y íbamos a un colegio, el Colegio Ercilla, que está aquí al lado. Y este colegio estaba en un piso y no teníamos patio. Entonces nunca pudimos desarrollar nuestras facultades naturales para el fútbol, que nos hubieran llevado a una carrera de éxito en ese terreno, ¿no? Y entonces nuestros recreos eran salir a la calle, nos dejaban allí en Indautxu, en la calle, ¿no? Y lo que solíamos hacer, después de correr un rato y jugar al escondite y estas cosas, que todavía quedaba bastante, era comprar algunas chuches y donde Fernando, y sentarnos en unas barandillas que había al lado de las aceras y mirar a la gente que pasaba, imaginarnos a dónde iba y imaginarnos historias, ¿no? de qué podía ser, ¿no? Y ahí empezó todo, ahí empezó la magia. Sí, a ver, yo creo que le pasa a los actores, ¿eh? Hay una cosa que es súper difícil de explicar y es que si un actor no es gracioso, no puede ser gracioso. Es decir, si no tiene la capacidad de ser gracioso de partida, creo que los actores pueden componer otras cosas, pero no pueden componer la gracia. La comedia tiene una cosa muy peligrosa porque es una condena y al mismo tiempo es una cosa que te da adrenalina, y es que, antes decía Jorge, y es cierto, en los últimos años se está explicando mucho la ficción. O sea, hay estudios que intentan explicarlo todo, los puntos narrativos, y con la comedia está pasando, ¿no? Intentan explicar por qué nos reímos de las cosas, qué es lo que nos hace gracia, y la razón casi, bueno, no, casi no, sino un estudio neurológico de por qué nos reímos. A mí me da un poco de rabia. Creo que la risa, lo que nos hace gracia, se tiene que mantener en ese lugar en el que quien rige son tus vísceras, no tu cabeza. Es decir, creo que lo que nos hace reír tiene que ver más, no con lo que pensamos, sino con lo que somos. Porque pensar lleva un tiempo, y cuando nos hacen un chiste y nos reímos inmediatamente. Es decir, el proceso mental es tan pequeño que no es responsable de lo que nos reímos. Nos reímos porque somos nosotros. Y creo que cuando alguien se ríe de un chiste, cuando alguien se ríe ni siquiera de un chiste, de una anécdota en una cena, se está desnudando más que si se quita la ropa delante de la gente. Es decir, de lo que te ríes te define más como persona que tu propia desnudez física, porque de lo que te ríes es tan espontáneo que no puedes justificar haberte confundido. En plan, no puedes decir, oye, antes me he reído por error. No te ríes por error. Lo que te ríes es razonable que te haya reído porque ha conectado con algo tuyo que es tu esencia de la persona. Y creo que está guay que la risa, tanto para los espectadores como para los que la hacemos, se mantenga en un lugar donde nadie nos venga a explicar
¿por qué nos reímos? Es decir, sería un poco cuando alguien intenta explicar por qué el mago saca el conejo de la chistera. Se puede explicar, pero no creo que sea bueno, porque creo que la gracia de que salga el conejo es que no sabes de dónde viene. Y me pasa un poco con la risa. Ese es el tema que me preocupa, que cuando empiezas a hacer estos estudios y estas cosas, dices, bueno, y conseguiré que salga el conejo otra vez de la chistera, claro, ahora que sé cómo es el mecanismo claro, de sacar el conejo de la chistera, o quedará todo otra vez muchísimo más mecánico, ¿no? Y nunca hay conclusiones interesantes. Yo recuerdo que pasó una cosa cuando se hizo Ocho apellidos vascos, como que a los 2 meses, además voy a decir el medio, porque siempre tengo la presión de que como está grabado uno es como más prudente. En El Mundo salió un reportaje que decía las siete claves que explican el éxito de Ocho apellidos vascos. Y yo lo leía y decía, si yo no lo sé. O sea, si yo no lo sé, ¿cómo viene un periodista que no ha estado en el proceso a explicar a alguien, a mí el primero, por qué ha funcionado? Es decir, no se sabe. Y de hecho yo durante un año los productores me llamaban para que hiciera otro Ocho apellidos vascos, es decir, que hiciera otros 56 millones de euros de taquilla. Y es en plan, pero vamos a ver, yo no sé lo que ha pasado. Y creo que está bien, y creo que la comedia tiene esta cosa que no tienen otros géneros, porque es verdad que Jorge, aunque diga que no ha hecho comedia pura, es cierto que no has hecho comedia estrictamente como una comedia catalogada como comedia, pero es cierto que tus películas a veces y casi siempre tienen mejores chistes y son más divertidas que las comedias puras del año. Esto no lo vas a decir tú, lo digo yo. Sí, sí, ya habíamos quedado en eso. Sí, más peor que lo diga, lo digo. No, pero es cierto que muchas películas, que yo qué sé, pues que igual el género no pone comedia, pone terror o acción o lo que sea, en el caso de Alex y de Jorge reúnen esos chistes, ¿no? Que son de lo mejor del año. Y creo que la comedia tiene una cosa maravillosa, que es que, a diferencia de otros géneros, si tú haces un chiste y no funciona, el fracaso es incontestable. Y creo que es honesto y noble que los que hacemos ficción nos expongamos al fracaso incontestable. Es decir, si alguien hace un drama de autor y lo echamos aquí en la sala BBK y yo estoy en la salida y os pregunto qué os ha parecido, la gente que me quiere me podría decir, está muy bien, y me voy a mi casa feliz. Si yo hago una comedia que tiene, pongamos, 6 escenas de comedia, de chiste claramente, y no se ha reído nadie, y ha habido silencio en la sala BBK, yo no tengo que esperar a nadie en la puerta, porque la comedia tiene la desventaja, y la ventaja cuando sale bien, de que el chiste que no tiene gracia es directamente humillante. Y nadie te puede decir, oye, me ha encantado. Y es en plan, no, si no te has reído. Si yo estaba ahí, no se ha reído nadie. Entonces, cuando uno acude al primer pase de una comedia, se expone al fracaso y al éxito, porque es muy bonito cuando la gente se ríe en un chiste que tú has escrito igual 2 años antes, se expone a lo bueno y a lo malo de manera más criminal que en ningún otro género. Y en mi caso, a mí me engancha el género. O sea, a mí me supone una adrenalina. A mí me pasó, la verdad es que a mí me pasó eso cuando hicimos el único corto que hemos hecho Alex y yo, que es Mirindas Asesinas. Y bueno, el ambiente no era muy propicio. Algunos del equipo que trabajaron con nosotros nos decían, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo, pero ¿no podríamos hacer otra cosa? Y nosotros, no, bueno, pensamos que vamos a hacer esto. Entonces lo hicimos. Era un corto extraño, tal, no pensábamos que fuera a tener tampoco mayor repercusión y entonces decidimos inventarnos un festival que era el primer festival de cortometrajes de 16 milímetros en blanco y negro sobre bebidas refrescantes. Solo se presentó Mirindas Asesinas y ganamos. Ganó execuo con ella. Eso fue maravilloso, pero lo maravilloso realmente fue que con toda esta historia organizamos un pase allí en Deusto, en una lonja, para todos nuestros amigos, para conocidos y demás, y pusimos una sábana y un proyector de 16 milímetros y pasamos el corto, ¿no? Y de repente notar esa sensación de que la gente que una sala se está partiendo de risa con algo que tú has hecho, en ese momento tampoco te voy a decir, y en ese momento supe que era a lo que me quería dedicar, pero con el tiempo me he dado cuenta de que sí es así, que esa sensación de decir yo quiero que la gente se ría así, o sea, que responda así, o se emocione así, o, quiero recuperar eso, quiero seguir viéndolo, ¿no? Era fundamental, ¿no? Y a partir de eso, de eso y de muchas más cosas, y años después hicimos una comedia dramática, que era Muertos de risa, que trataba un poco sobre eso, ¿no? Sobre ese fenómeno de esa inmediatez. En este caso lo llevamos al espectáculo teatral, porque claro, la comedia lo que tiene en cine es que tú lo escribes y pasan 2 años antes de que puedas tener esa sensación. Pero bueno, nosotros lo llevamos al mundo de los cómicos y de esa inmediatez de la risa y el aplauso, ¿no? Entonces nos inventamos
inventamos, entre comillas, porque estaban basados en muchos personajes que existían, nos inventamos esta pareja que de repente en un momento de desesperación, como en este que estamos nosotros dos, pues imagínate que ahora yo me levanto y le doy una hostia a Diego y os partís de risa, ¿no? Eso es lo que pasaba en la película y de repente la reacción es espontánea y no puede ser de otra forma, la gente se ríe. Y entonces eso es tan adictivo que al final estos personajes acaban enganchados a eso, no pueden hacer otra cosa, porque eso es lo que consigue esa descarga otra vez, ¿no? Y bueno, a partir de ahí surge el drama, ¿no? O surge la historia. Y es una película que muchas veces también me he planteado, y pasa en muchas historias que son comedias, es la misma historia, se podría haber hecho como una tragedia, o sea, como un drama. Y hubiera funcionado también. Nosotros elegimos hacerlo en comedia. Hay gente que, por ejemplo, pensó, bueno, es que yo iba a ver una comedia y de repente me llegó una cosa mucho más amarga, mucho más dura de lo que yo esperaba, ¿no? Porque la comedia también tiene algo que pasa con otros géneros y es que es puro género. O sea, la comedia, la gente cuando dice voy a ver una comedia, sabe lo que quiere ver. Y va a haber una cosa determinada. Yo a veces lo explico como que el público cuando va a ver una película de género, lo que tiene en la cabeza es quiero que me sorprendas con lo mismo. O sea, el formato es siempre igual, tiene unas reglas, tiene una forma de funcionar, pero quiero que a la vez me des algo diferente que lo haga nuevo para mí, pero quiero que lo respetes porque yo he venido a ver esto, o sea, he venido a ver una comedia, no quiero otra cosa, no quiero que me lo mezcles, no quiero que me lo líes. Si lo vas a mezclar, mézclalo desde el comienzo, que yo lo sepa, pero si voy a ver una comedia, voy a ver una comedia. Es igual que si vas a ver una película del oeste. Dices, yo voy a ver una del oeste y sabes más o menos, y curiosamente además dices, pero en serio, vamos a hacer otra vez la historia del tipo que llega al pueblo y nadie sabe de dónde viene y es misterioso y tiene un pasado oscuro, pero luego va a acabar defendiendo a los pobres del pueblo de... Pues sí, lo vamos a hacer otra vez y va a ser diferente. Y de hecho, fíjate, ahora en el camerino, ahora hace 5 minutos antes de salir de aquí, hablaba con Jorge de una frase que está muy ligada a la comedia. De hecho, creo que solo la comedia sufre esta condena del público, y os lo digo a vosotros como público porque es probable que lo hayáis dicho y os lo reprocho. Y es que mucha gente cuando ve una comedia dice una frase trágica que es una mierda pero te ríes. Y esto me parece atroz, o sea, me parece el gran crimen, porque que una comedia te haga reír es alquimia, es magia, es una cosa rarísima. Es decir, que apaguen las luces de la sala BBK, aquí proyecten a gente que no conocemos y que en 24 frames por segundo alguien se caiga y por lo que sea nos haga risa, es inexplicable, es lo más bonito del mundo. Entonces, si durante 90 minutos, no te digo que te rías los 90, pero si te has reído 6 o 7 veces, que salgas por la puerta y digas que es una mierda, me parece inaudito. Es decir, deberías empadronarte en la sala BBK y agradecer toda tu vida haber estado aquí riéndote, porque es que es muy difícil que algo te haga gracia en una sala oscura. Y además compartiendo colectivamente esa risa, es la hostia. Y a mí me ha pasado muchas veces, pues eso, que alguien ve una película tuya y dice, mira, joder, te ríes a saco, ahora es una puta mierda la peli. Y es en plan, ¿pero qué esperas de una comedia? Si te hace reír, ¿no? Entonces, creo que la comedia, curiosamente, tiene una especie... Y entramos en un tema del que a mí me da mucha pereza quejarme porque no quiero sonar como un guionista que se queja por el tópico de la comedia, pero es cierto que hay un eterno debate, ¿no? Y si hablamos del guión de comedia, no abrir ese cajón es raro, que es que la comedia está menos respetada que el drama, ¿no? Es como un tópico absoluto. Es cierto que pasa una cosa y es que creo, y voy a abrir una teoría súper loca, y te lanzo aquí y tal, que es que para mí, cuidado donde voy, que para mí esto tiene que ver con la educación judio-cristiana que hemos tenido. Y ahora lo explico. Y es, creo que nos han educado a que el prestigio tiene que ser fruto del esfuerzo y del dolor. Es decir, si tú quieres tener prestigio, drama, llora, sufre. Pero si te ríes, si disfrutas, si es placentero, está bien, pero no tengas prestigio. Porque nos han educado a que la gloria se consigue a través de picar, de sufrir, de llorar, no de reírte. ¿Cómo vas a tener gloria si te has reído? Si te has reído, ya está todo lo que podías ganar. Entonces creo que tenemos esta cosa de que el cine en el que estás 90 minutos riéndote es placentero,
pero no se merece más. Ya está, te has reído. Es bonito, es gracioso, ya A ver, está. Diego, 7 millones de espectadores, no sé cuántos. Sí, Encima quiero 10 millones. ¿Quieres prestigio? 10 millones de espectadores. 10 millones, y quieres prestigio encima. Sí, quería un poquito de prestigio, sí. No, yo hablando de esto le decía eso, ¿no? Que cuando entras en el mundo de la comedia y también del cine de género en general, hay como una puerta, pero sobre todo en la comedia, que te dice ninguna esperanza. O sea, no pienses que vas a recibir premios ni que nadie te va a decir eres un genio, porque es así, y esa es también su grandeza, quiero decir, que es para la gente y para el disfrute de la gente, ¿no? Entonces... Luego es cierto que, fíjate, que paradójicamente, y que esto contradice lo que acabamos de decir, si uno piensa un guionista histórico de toda la historia de España, es Azcona, que fundamentalmente hizo comedias, ¿no? Así que es un poco contradictorio. De hecho, el único guionista que ha trascendido por encima de su figura, y que si alguien pregunta, oye, ¿conoces a algún guionista de la historia de España? Solo va a decir Azcona y Jorge Garriga Echevarría, y no hay más. Y los dos han hecho comedia, es decir, en plan, como que es curioso que es verdad que a nivel de premios, a nivel de pues Goyas o las Palmas de Oro y tal, sí que es complicado. Ahora, yo que me siento encasillado en la comedia, reconozco que podría estar, y de hecho espero estar, toda la vida en la comedia, porque me parece un género súper bonito, en el sentido de que cuando yo voy a un estreno de una película mía, el primer pase que yo veo con público que no sé quiénes son, el pase de público, no, o sea, de tu equipo no vale porque han visto, o sea, conocen el guión y demás, pero el primer pase que es con desconocidos es la sensación más adrenalítica de tu vida. Y cuando tú, después de haber escrito algo 2 años en los cines Capitol, en Madrid, a oscuras, con 500 desconocidos, llega el momento del chiste que tú sabes que faltan 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, va el chiste y se escuchan risas, que a veces pasa, a veces no pasa. Cuando hay risas es la cosa más alucinante que puedes conseguir con este trabajo. Hombre, y a por veces eso, pasa eso, que tú dices 2 segundos, 3 segundos, no se ha reído nadie, me cago en todo. Sí, claro. Y de repente pasan otro minuto y en un momento en el que tú no pensabas, el actor o la frase entra de una forma totalmente distinta y se parten. Total. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Sí, porque la comedia tiene esta cosa tan bonita, precisamente por difícil, que es que no ha llegado nadie tan listo como para estudiarla y convertirla en un algoritmo, ¿no? Bueno, o sea, yo, es como complicado. Yo sí he conocido gente que lo ha intentado. Hoy te lo comentaba en la comida, ¿no? Yo en una época en la que necesitaba ganar dinero para alimentar a mi hija, trabajé en varias series de televisión y un productor, del que no voy a decir el nombre, para darle más misterio, no porque tenga ninguna... de repente nos reunió a todos los que trabajábamos en la serie y nos dijo, es que no son suficientemente divertidos los guiones, ¿qué están haciendo ustedes? Entonces vamos a hacer una cosa, a partir de ahora, en los guiones, cada vez que haya un chiste, quiero que ustedes escriban risas. ¿Y nos risas? Sí, entre paréntesis, chiste, risas. Y entonces, luego, al ver los guiones, pues veremos si hay 3 risas por página, pues el guión estará bien, estará mejor y tal y cual, ¿no? Entonces nos fuimos alucinados con esta idea maravillosa, pero a pesar de ser una estupidez, curiosamente también tenía algo útil, porque de repente estabas tú en tu casa intentando acabar ese capítulo y pasar a otra cosa que te interesara más quizás, y ponías esta chorrada y risas. Y cuando estabas poniendo las letras de risas decías, ¿en serio estoy poniendo risas aquí? O sea, esto creo de verdad yo que va a producir algún tipo de risa. Y decía, bueno, a ver, me lo voy a currar un poco más. Voy a mirar un poco a ver si le puedo sacar un poco más de punta o algo. Y bueno, era útil, ¿no? Pero... Sí, es que hacer reír, realmente hay una imagen sobre hacer reír que a mí me lo dice mucho, que es que la gente piensa que cuando escribes comedia te lo estás pasando de la hostia. A mí me decía, joder, tú y Borja os tenéis que descojonar, ¿no?, haciendo una comedia. Y en realidad, escribir comedia creo que es lo más opuesto a divertirte, porque se convierte en etapas de tu vida, porque una comedia igual la escribes 1 año y medio, semanas absolutamente en seco, en la que no hay nada gracioso, y construir una comedia se construye a través de pellizcos que salen de vez en cuando, pero lo normal no es avanzar, lo normal es no tener nada que haga gracia. Y se convierte en una cosa bastante desagradable. Yo creo que escribir un drama y aburrirte puede tener cierta coherencia, pero aburrirte escribiendo una comedia es jodido y pasa mucho. Sí que pasa, y de repente pues periodos que estás con una historia, sobre todo eso, yo también trabajo sobre todo en las comedias que he hecho con Alex, más que nadie,
y te pasas semanas en los que dices, está bien esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bien está, ¿no? Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Y va pasando otra semana y dices, no, yo creo que no está muy bien, ¿no? O sea, no veo que estemos muy contentos con esto. Hasta que al final uno se decide y dice, oye, pensamos otra cosa. Y dices, es verdad, venga, llevamos un mes con esto, vamos a guardarlo y vamos a empezar otra vez a buscar un origen o otra cosa. Son momentos terribles, pero bueno, que tienes que pasar también, ¿no? Y lo que ayuda es que entre dos parece como que lo llevas mejor, ¿no? Como que no tienes esa sensación de estar tú solo entregando algo a otra persona que luego es el que te va a decir, oye, esto es una mierda, ¿no? Sí, pero es cierto que hay como una especie de tópico de la gente cuando te preguntan en qué consiste tu curro como guionista. Lo más normal es que la gente se imagina o a un guionista o dos guionistas pasándoselo bien y escribiendo mucho y todos los días escribes 5 o 6 páginas y demás. Y para que lo sepáis, en realidad es lo contrario. Es decir, lo más normal, si hubiera una mirilla por la que alguien pudiera espiar mi método de trabajo, básicamente es estar amargado y en la miseria porque no se me ocurre nada gracioso. Es decir, eso es el 90% del tiempo. Y con el 10% restante haces una película. Pero además, de hecho, fijaros, una cosa que es como de casi matemáticas. Si una película se escribe en año y medio, 2 años, y dura 90 minutos, la desproporción entre el tiempo que te ha llevado y lo que sale neto es dramática, es un abismo. Y es que es muy complicado escribir cualquier cosa, pero la comedia creo que es más complicada por un motivo, y es que tienes los mismos requisitos que el drama, es decir, tienes que contar que a alguien le pasa algo que te interesa, que tiene ciertas sorpresas por la mitad y que acaba llegando a una conclusión, y además de todo eso, además tienes que hacer reír. Además tienes que hacer reír. Y ese además tienes que hacer reír es especialmente jodido. Y por eso creo que el proceso de la comedia es complicado, simplemente es complicado. Pero bueno, yo creo que también tenemos que explicar, porque no todo el mundo conoce estos entresijos, que cuando estamos hablando de año y medio estamos refiriéndonos también a todas las versiones que hay que hacer, porque ese año y medio no es simplemente que llenas 90 folios de ideas maravillosas y ya está, sino que haces una versión y luego hay otra y luego pasa por los productores y luego pasa por una serie de gente y haces 7 y haces 8. Y tú mismo también en ese proceso, cuando ya han pasado unos meses, lo ves de otra forma. El tiempo también, yo creo que es una cosa que con la experiencia aprendes. El tiempo es una parte importante del proceso. O sea, no tienes que tener prisa porque tú mismo eres distinto 6 meses después, o si tienes la capacidad de eso, de hacer una cosa, dejarla reposar y retomarla en 2 o 3 meses o meterte en otro proyecto y luego volver a coger a ver este guión, de repente lo ves y dices, pero ¿cómo no lo he visto? O sea, si esto hay que cambiar esto, hay que hacer esto otro, lo ves de una forma totalmente diferente, ¿no? Y luego vienen, pues eso, todos los procesos porque hay que convencer a mucha gente, ¿no? Hay que convencer a los productores, hay que convencer a las plataformas o a las televisiones, todo el mundo tiene sus opiniones y además, en el caso de la comedia, también lo hablábamos antes, en el caso de la comedia todo el mundo cree que sabe cómo funciona una comedia porque ha visto muchas comedias y se ha reído. Entonces dices, bueno, pero porque te hayas reído y porque sepas lo que te ha hecho gracia, no quiere decir que sepas cómo se construye. O sea, me puedes decir que es más o menos gracioso, pero no me puedes dar, que es lo que suele ocurrir, no me puedes dar las soluciones que piensas que tiene que haber, porque además normalmente son soluciones que vienen de repetir modelos o de repetir cosas que ya hicieron gracia antes y entonces dices, bueno, pues vuelve a hacer esto, o esto que he visto en una peli francesa, ¿por qué no lo metes? Y entonces, claro, eso no funciona así, ¿no? Pero la gente también, a diferencia del drama, porque si tú haces un drama y dices, no, bueno, porque es que al final, bueno, en el segundo acto, el marido le pega 2 tiros a la mujer y la hija sale corriendo. Nadie se atreve a decirte, ¿por qué le pega 2 tiros a la mujer? ¿No sería mejor que hiciera otra cosa? No, porque es un drama, entonces se supone que tú tienes esa prerrogativa de hacerlo así y nadie sabe exactamente, pero si es una comedia dices, no, esto no es gracioso, esto tiene que ser así, esto no tiene sentido, esto no es coherente porque no, y dices, ya, pero bueno, esa es la gracia. No, a mí no me hace gracia, que no. Entonces te encuentras con una cosa paradójica y es que probablemente las personas con menos sentido del humor del mundo, que son los ejecutivos de las cadenas, gente que nunca han contado un chiste que tenga gracia, que desde luego no ponían motes en el colegio a sus compañeros,
que están ahí porque les ha tocado a veces y antes estaban en compra de fútbol y programas de la mañana o lo que sea, de repente son los que deciden qué es gracioso y qué no es gracioso, ¿no? Y tú tienes que escucharles e intentar defender el material que tienes y que le hagan el menos daño posible, a la vez que tienes que también estar abierto a escuchar a los demás, porque también es muy importante. Quiero decir, una cosa que también aprendes con el tiempo es que hay que tener los oídos muy abiertos a las percepciones de la gente que lee el guión. Pero claro, lo que tú necesitas sobre todo es entender si la gente entiende todo lo que tú has intentado poner en esos folios o no, o si de repente tú crees que algo está muy claro y el que lo lee no lo percibe o no lo ve. No a que te propongan soluciones para hacerlo más gracioso y que la película pues tenga 5 millones de espectadores en vez de 2 o en vez de ninguno. Entonces, claro, eso es muy complicado. Sí. De hecho, bueno, las reuniones con ejecutivos sobre comedia suelen ser lugares bastante difíciles de habitar. Las cosas más tristes del mundo, o sea, sí, las reuniones más tristes que te puedas imaginar. Sí, porque además es que está esta cosa como tan recurrida que es que esto no hace gracia, ¿no? O sea, ni siquiera el a mí no me hace gracia, el no hace gracia. Bueno, fíjate, a mí me pasa una cosa con una película... ¿Y tú qué dices? A mí sí. No, pero a mí me pasa una cosa como más llamativa, que es que, no sé si era con 8 apellidos vascos o con catalanes, con una de las dos, que un crítico que no recuerdo, si no diría quién es, pues no tengo ningún respeto por ellos, que ponía en la crítica, la película no tiene gracia. Y yo había estado en un pase en el que las 400 personas se reían. Entonces es complicado que alguien se atribuya el poder de decidir si alguien tiene o no gracia, o algo tiene o no gracia, porque luego la gente se ríe o no se ríe. Y creo que el sentido del humor es una cosa muy particular y muy difícilmente determinable por alguien neutro. Es decir, no puede haber un árbitro de la gracia, no puede haber un policía del humor que diga hasta aquí hemos llegado, esto no tiene gracia, esto sí tiene gracia. Y creo que trabajar en la comedia es trabajar en el alambre, en ese sentido, y creo que eso está muy bien. De hecho, en la comedia hablábamos de una cosa que a mí me parece un fenómeno maravilloso, y es que creo que cuando escribes comedia y diriges comedia, tu objetivo es que los demás piensen que el actor tenía gracia. Es decir, el objetivo es que el espectador considere que ahí no han participado nadie más que el actor, y que el actor llegó al rodaje, dijo 5 tonterías muy graciosas, y eso fue a positivar. Y bueno, decir, como tu padre, ¿no? Sí, de hecho contaba en la comida que mi padre, bueno, de hecho mis padres, los 2 primeros años de yo currar, yo empecé en Vaya Semanita, que aquí lo hemos visto todos, creo. Y mis padres no sabían exactamente a qué me dedicaba, porque yo era guionista de Vaya Semanita, y es en plan, ¿pero tú qué haces? Porque ahí salen Gorka Ochoa, Óscar Terol y hablan, ¿no? ¿Pero tú qué haces? Y no, porque eso está escrito. Entonces, mis padres les costaba entender que la ficción está absolutamente teledirigida. Porque precisamente el objetivo más bonito de la ficción es que alguien piense que eso ocurre un poco de manera espontánea. La ficción buena es aquella en la que tú no reconoces el pespunte, no reconoces las costuras de la ficción. Y yo recuerdo que lo contaba en la comida, que me hace mucha gracia, que la primera vez que echan un programa de Vaya Semanita en el que yo trabajo, mi padre se duerme muy pronto, se queda dormido prontísimo, como que a las 9:30 está dormido. Y luego se acuesta, pero se queda dormido en el sofá de manera incontestable. Es decir, ya puede haber una invasión nuclear inminente que tú le tienes que despertar porque está dormido. Y en el primer programa que yo había currado, que era mi primer curro como guionista, el programa empezaba a las 10 de la noche. A las 9:30 se queda dormido y le dice a mi madre, despiértame cuando salgan los créditos finales. Entonces él está 1:30 dormido. Cuando acaba el programa, mi madre le da un codazo, él ve Diego San José y se va a la cama a dormir. No vio nada del programa. Pero vio su apellido, vio el San José y dijo, tiene sentido la vida de Diego. Es decir, no sé exactamente qué hace un guionista, pero lo colocan al final, con lo cual hay unos señores en Euskal Telebista que tendrán su criterio para decir que mi hijo merece estar ahí. Por lo menos sé que no ha estado en los billares todos estos. No ha estado en los billares estos días. Entonces creo que los guionistas tenemos esta cosa de que mucha gente no termina de entender lo que hacemos, y yo creo que eso es bueno. Es decir, que más allá de quejarme de la poca visibilidad de los guionistas y demás, creo que sobre todo cuando hacemos comedia, y más incluso si hacemos comedia como la que se hacía en Vaya Semanita, el hecho de que la gente no sepa quién eres,
el hecho de que la gente no te ponga cara puede ser una ventaja, porque creo que la comedia específicamente hay que escribirla desde una especie de burladero en la cual los chistes que yo escribo no tienen consecuencias para mí. Es decir, que nadie me pudiera decir, oye, ¿tú qué dijiste el otro día, no? Así que creo que esa especie de figura oculta... Claro, eso también te da más libertad, ¿no? Porque es que si no, de alguna forma le estás poniendo ahí en el frente a Carra o a cualquiera y dice, no, él, lo ha dicho él. Lo ha dicho él y nadie sabe quién eres, entonces ahí se libran, ¿no? Yo recuerdo que algunas veces, con Vaya Semanita, decían que habíamos sido muy valientes y a mí me da mucha rabia porque en realidad yo me siento muy culpable porque sé que no éramos valientes. Porque ser valiente es que tú ves un peligro y dices, aún así voy a pasar, me la juego. Si tú lo pasas sin ser consciente del peligro, no eres valiente, eres inconsciente además. Entonces yo sé, porque estaba allí, que Cobeaga, Borja Echevarría, Rubén Ontiveros, el equipo de guión, Nacho Vigalondo, no éramos valientes, no éramos conscientes. O sea, yo nunca valoré que había un... No sé si había un peligro, es decir, nunca nos avisaron, pero es verdad que ETA estaba en activo en el 2003. Pero un periodista no puede decir que yo era valiente, porque yo soy muy cobarde. Entonces me siento muy mal que digan, no, qué valientes fuisteis. No fuimos valientes, no éramos conscientes. O sea, si yo me entero de que el comando Chiquilla ve Vaya Semanita, no lo escribo, ¿sabes? También es cierto que yo creo que os pasaba un poco lo que nos pasaba a nosotros también cuando vivíamos en esa época o en una época un poquito anterior y luego hicimos Acción Mutante, ¿no? Que lo tienes tan interiorizado y como es algo que está a tu alrededor, de repente se te ocurre hacer chistes sobre eso, sin, como tú dices, un poco con una cierta inconsciencia, ¿no? Yo ahora, hace poco, pues por una nueva edición que van a hacer de Acción Mutante en Estados Unidos y quieren hacer un reportaje y demás, pues he tenido que volver a verla y hacer alguna entrevista y demás, y me he hecho consciente también un poco de eso, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, un grupo terrorista... pues Carra haciéndose pasar por pescador en un control policial, pero claro, eran cosas que estaban en nuestro día a día. O sea, los controles eran una cosa que todo el mundo conocía que le había pasado, que de repente por la noche se había encontrado con un control de la Guardia Civil. El terrorismo era una cosa que nosotros éramos niños y pasaba todos los días. Entonces, también de una forma nada valiente, pero bueno, eso, inconsciente, pero como parte de nuestra vida. Lo llevamos a una comedia, ¿no? También, a hacer algo divertido sobre eso, ¿no? Y luego, bueno, pues te encuentras con esas cosas que tiene la comedia también maravillosas y es que de repente afectan a la vida de la gente real, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, con Acción Mutante, años después, en un viaje a Japón por otra película, de repente se me acerca un chico en una silla de ruedas y empieza a explicarme cosas. Me lo traduce la chica que venía con él y me dice, es que es de una asociación de minusválidos y han tomado el logo de Acción Mutante como el logo de su asociación. Y entonces dice, ¿y la metralleta del logo, cómo lo integran, no? El tipo con la silla de ruedas y la metralleta, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que no te esperabas y que no tenías ninguna intención de reivindicar nada, pero para la gente de repente se convierte en algo importante también quizá porque lo has tratado de una forma muy ligera o en tono de comedia, ¿no? Yo creo que la comedia, y antes hablabas de Azcona, yo creo que es uno de los que mejor lo demuestran, la comedia es la mejor forma de hablar de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Es la mejor forma de tratar, había un guionista americano que también hablaba de ello, bueno, Woody Allen, ¿no? ¿Cómo puedes tratar sobre la muerte? Pues o lo tratas en la comedia o es imposible, ¿no? Es un vehículo que permite eso, hablar de cosas muy profundas, muy importantes, como la muerte, como la familia, como cosas que realmente son, pero desde otro punto de vista muy diferente, ¿no? Yo diferencio, por ejemplo, entre el drama y la comedia. El drama normalmente trata de lo que deberíamos ser o de lo que aspiraríamos a ser, del héroe, ¿no? El protagonista es un héroe que normalmente, pues bueno, en un drama de este tipo o incluso en esto que se llama El camino del héroe, al principio no sabe que es un héroe, luego llega el momento de la llamada, la negación y después lo asume y tiene unas cualidades increíbles que no conocía para realizar una tarea tremenda, ¿no? En cambio, en la comedia, para mí lo que es maravilloso de la comedia es
lo primero es que trata del hombre corriente, o sea, trata de... Nosotros cuando empezábamos siempre decíamos un tipo cualquiera metido en una tremenda historia, ¿no? Pero la comedia trata de eso, trata sobre todo, lo importante es que trata de nuestros fallos, de nuestros errores, de lo que no sabemos hacer o de la forma en que no sabemos relacionarnos con los demás. Y entonces conviertes esos defectos en la base de una historia en la que esa persona va sufriendo distintas penalidades por no ser capaz de hacer las cosas bien, pero tú cuando lo estás viendo no lo estás viendo como alguien ajeno, sino que de alguna forma ese personaje eres tú, porque muchos de esos defectos, muchas de esas falta de cualidades maravillosas son tuyas también, ¿no? Entonces, cuando te estás riendo de las penalidades, de todas las cosas cómicas que le van ocurriendo a lo largo de la película, es como que de alguna forma también es un género moral. Te estás riendo de ti mismo, te estás riendo de tus defectos, y al sacarlos a la luz y ponerlos así y ampliarlos de una forma desmesurada y reírte de ellos, es como que es catárquico, ¿no? Tienes una capacidad de verlo y de a partir de ahí intentar buscar soluciones, que bueno, si la comedia es buena, pues la solución será mejor, y si es una comedia más mediocre, pues es una solución que a veces, como pasa en muchas comedias, dices, joder, iba bien, y al final, sí, pues es muy tópico o no sé qué, ¿no? Pero ese punto de vista, ¿no? El de ponerte en que estás viendo a alguien que te ríes de él, pero porque es parte de ti mismo, me parece que es fundamental, ¿no? Y en algún caso yo lo explico diciendo, bueno, para mí quizá el personaje más importante casi de la mitad del siglo XX que ha habido en comedia es Homer Simpson. O sea, es la persona que tiene todos los defectos del mundo. O sea, le hemos visto equivocarse y hacer las cosas mal y ser egoísta y ser borracho y ser de todo mil veces, ¿no? Y sin embargo la comedia consigue que tú estés con él y te rías con él de ti mismo, ¿no? Sí, fíjate, yo con esto tengo como una percepción que siempre he tenido, y es que, o sea, creo que en realidad todos, tú y yo y toda la gente que está hoy aquí, en el fondo, de esencia, de ADN, de partida, somos malas personas. O sea, todos somos muy mala gente, somos gente muy miserable. Y eso se ve porque cuando somos pequeños, en el colegio, cuando tenemos pocos años, somos extremadamente crueles con los demás, todos. Es decir, incluso el más majo de clase, cuando tiene 6 años, es capaz de insultar con una crueldad, o sea, que no empatas jamás de adulto. Entonces, creo que de partida, como de arcilla, antes de hacer la vasija, somos lo peor. Somos seres humanos deleznables. Creo que luego cuando somos adultos entra la ética y la moral y nos domestican. Entonces de repente, aunque queremos ser malos, dejamos de ser malos, no porque no lo seamos, sino porque, bueno, pues de repente si alguien se cae ahora aquí en Gran Vía, ahora sé que una señora mayor y se rompe los dientes, y a mí me hace gracia, pero no me río porque entiendo que no, por reír pues una señora mayor. Pero me quiero reír, pero no me río. Es decir, hay una pulsión nuestra que creo que en esencia somos la mierda, somos la miseria, somos cretinos. Y creo que las comedias, cuando se apaga la luz y tú has ido a ver una comedia, a quien hablan no es a ti de adulto, sino a ese niño pequeño que es un hijo de puta y que lo tienes silenciado. Entonces, esos 90 minutos, la comedia no te está hablando, te está hablando a ese niño que fue una gran mala persona en el colegio y es en plan, oye, cuando salgas del cine tienes que volver a ser alguien con ética y con moral, pero durante 90 minutos riámonos de que a una persona le va a salir todo mal, hasta el final, que saldrá bien o mal, pero durante 90 minutos le vas a ver a alguien pisar la cáscara de plátano, caerse, hacerse daño y hacer el ridículo. Y creo que está bien que hablen a ese niño, porque creo que si no lo hacen las comedias, ese niño va a pedir de vez en cuando que alguien le hable. Y creo que las comedias son simulacros de la vida, con lo cual no pasa nada porque una comedia nos haga reír. Es mejor que lo haga una comedia a que me ría de la vieja que se ha caído en Gran Vía. Eso es un poco para ahí. Y yo cuando escribo una comedia, intento escribirla desde mi yo, mala persona, y cojo al protagonista y le digo, a ver, si yo quiero ser malo, ¿qué hago con el protagonista? ¿Dónde puedo machacarlo más? Porque yo sé que eso os va a hacer más gracia. Porque estoy hablando con vuestros niños. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ocho apellidos vascos, la escena de que Dani Rovira acaba en un meeting, en una manifestación, con un megáfono. Yo recuerdo que la manera de escribir esa secuencia fue, bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un andaluz en una manifestación nacionalista en Euskadi? Y es en plan, que sea en euskera, venga, que sea en euskera. Que haya cánticos proetarras, venga, que haya cánticos proetarras. Venga, ¿cómo le puteamos más? Que le pasen el megáfono.
venga, que le pase el megáfono. O sea, todo era en plan, ¿cómo machacamos a un ser humano? Entonces, claro, yo lo escribo desde el niño de 4 años que lo que desea es que su compañero de clase salga humillado porque yo sé que al espectador le voy a hablar a ese niño de 4 años. Y creo que la comedia alimenta al niño malo. Y eso me parece bien. O sea, me parece guay, porque creo que lo contrario es intentar vender la moto de que somos buena gente. No somos buena gente, somos cabrones todos. ¿Te van a cambiar el micro? Sí, no, voy a transmitir esto en directo. De hecho, bueno, voy a explicar una cosa mientras tanto, porque yo tengo... Diréis, ¿qué hace aquí con un cuaderno? Yo he apuntado hoy en el hotel, hay unas preguntas que a mí siempre me hacen por dedicarme a la comedia desde hace un montón de años. Entonces son preguntas a las que siempre he respondido lo mismo. Y le he dicho a Jorge, oye, te voy a preguntar en el escenario esas preguntas que siempre me hacen, entonces yo ya me he aburrido de mis respuestas y es posible que me gusten más las tuyas. Entonces, las voy a copiar, la respuesta de Jorge, ¿no? Entonces, ¿qué me parece? Bueno, yo tengo que... ¿Ahora se me oye? Sí. Tengo que decir que le he amenazado que tengo una batería de chistes de Guipuchís bastante mítica, o sea que veremos a ver qué preguntas son porque... No, no son muy difíciles, pero sí que son como muy recurrentes y yo la verdad es que tengo como el privilegio de hablar hoy aquí con Jorge y tengo curiosidad personal real por saber sus respuestas, no son complicadas para nada, ¿eh? La primera que tengo apuntada es, y este es el gran tema, se puede hablar demasiado de esto, pero bueno, creo que está guay que si estamos hablando de comedia hay que hablarlo. Es, ¿uno se puede reír de cualquier cosa? Uno se puede reír de cualquier cosa. Pues esto te lo preguntan mucho, ¿no? Siempre, siempre. Si hay límites del humor, no sé qué, siempre. Hombre, yo creo que sí que hay, que el humor, por definición, tiene que andar en ese límite, ¿no? O sea, que tiene que caminar por ese límite. Lo que pasa es que a veces te puedes pasar al otro lado, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer humor de prácticamente todo, sí. Sí, sí. Bueno, no creo que haya... Me parece muy difícil marcarle límites, sobre todo porque una vez que empiezas a marcar el límite, ya luego el límite se va como corriendo, se va corriendo y acabas limitándolo totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que, por otra parte, también el límite del humor lo da la sociedad también. Quiero decir, ahora mismo no hace falta que limites a que no, los chistes de tartamudos no son graciosos. Yo creo que, por suerte, las cosas han evolucionado de una forma en la que ya no se recibe eso. Entonces no hace falta que nadie se corte al hacer un chiste sobre tartamudos, pero creo que a poca gente se le ocurriría, ¿no? Fíjate que Berlanga, porque creo que no era Azcona, igual era Azcona, pero creo que era Berlanga, decía una cosa muy curiosa sobre los, no exactamente los tartamudos, pero hablaba de los lisiados, que él decía que si queríamos tratar a los lisiados con igualdad, hay que hacer chistes sobre ellos. Porque es muy paternalista que tú no te rías de ellos considerando que se van a sentir humillados. Y es en plan, la manera de que un cojo sea igual que yo es que yo haga un chiste con él. Hombre, me parece una reflexión curiosa. Hay una secuencia, ahora no me acuerdo en qué película es, pero escrita por Azcona, que es increíble, que es precisamente los personajes principales están como en primer término y en una de esas zonas desoladas de Madrid donde se construían casas nuevas y demás, hay un cojo que va con las muletas corriendo y dice, como con dos piernas, como con dos piernas. Sí, a mí eso me encanta. Luego, una cosa que es muy para hoy aquí, que alguna vez me han preguntado, hace años que no, pero creo que está guay hacerlo en la sala de BBK. ¿Existe el humor vasco? Existe el humor vasco. O sea, ¿hay un nacionalismo de la comedia? ¿Nos reímos mejor que los catalanes y que los andaluces? ¿Podemos sentirnos orgullosos de ser más elaborados en el chiste que un gallego? Me parece una reflexión guay. Bueno, no sé por qué... O sea, el PNV estaría feliz de yo haga esa pregunta de aquí. Se serían felices. O sea... No sé por qué tenemos que meternos con los gallegos también. No lo veo. Hombre, yo creo que sí que existen peculiaridades de cada zona, ¿no? Del humor. Yo creo el público vasco, por lo que yo sé de los actores y de mucha gente que trabaja aquí, lo valoran mucho porque creen que es un público muy inteligente. No lo digo por halagaros, pero como que el humor que festeja más es un humor más elaborado, que normalmente en otras zonas pues cosas más sencillas son las que más éxito tienen, pero aquí el humor más elaborado funciona mejor. Yo creo que tenemos mucho humor, o sea, me parece que los vascos tenemos mucho humor, mucha retranca también, ¿no? Como los gallegos, ¿no? Yo creo que de hecho en los lugares en los que ha habido un problema muy complicado de índole de cualquier tipo, pero en Euskadi político, cuanto mayor es el dolor, es más necesario la comedia. Y creo que lugares donde hemos sufrido un problema tan jodido como el terrorismo en los últimos años, bueno, hace bastantes años ya afortunadamente, es normal que haya una catarsis a través de los chistes.
Por eso, joder, yo recuerdo que algunas veces cuando vaya a Semanita decían, oye, pero, joder, los vascos somos de puta madre porque hemos sido capaces de reírnos del terrorismo, ¿no? Y claro, pero para reírte del terrorismo hacen falta dos cosas, sentido del humor y terrorismo. Es decir, hay gente que no ha podido reírse del terrorismo porque no lo tenía, ¿no? Entonces creo que la comedia que a mí me interesa, la comedia que considero buena y creo que la comedia que dignifica el género es aquella que parte de lo más doloroso. Entonces creo que aquellas regiones en las que ha habido un drama tienen los mejores... Pero luego, fíjate, es verdad que yo hace 2 o 3 años estuve en Colombia dando un taller de escritura de comedia y es curioso que alucinaban con que hubiera chistes con ETA. Alucinaban, o sea, les parecía inconcebible que hubiera un chiste con las FARC. Inconcebible, o sea, en plan, ¿pero esto cómo se hacía? Y entonces, es cierto que esto que acabo de decir requiere luego también de una especie de algo en el carácter del espectador, del público, del ciudadano, que creo que sí lo ha habido en Euskadi. No toda la gente es capaz de reírse de sus dramas. Y aquí lo hubo. Y eso me parece como... Hombre, como yo creo que también, vaya semanita, o sea, no sé cómo decirlo. Yo creo que llegó en un momento en el que ya la gente tenía ganas de reírse de eso. O sea, había llegado a un punto ya esa situación que ya estaba en una decadencia, en un punto un poco sin sentido, en el que la gente ya estaba dispuesta a empezar a reírse un poco de eso. O sea, ya era algo de lo que empezabas a poder reírte, ¿no? Y de repente apareció un programa en el que de repente efectivamente se reían de eso, ¿no? Y luego yo creo que os pasó una cosa curiosa, sin embargo tuvisteis más problemas a la hora de sacar adelante en Madrid una comedia basada en este tema, ¿no? Como Fede Tarras. Porque yo creo que allí todavía había como más respeto en el tema, ¿no? Y bueno, y aparte de que, pues que una cadena no quiera meterse en líos y todas estas cosas, ¿no? Y yo sinceramente tengo que decirte que cuando hicisteis Fede Tarras, bueno, antes de que la hicierais, cuando Cobeaga nos lo contaba o tú, yo decía, ¿dónde se van a meter? O sea, me parecía imposible el hacer, independientemente de que hubierais hecho Vaya Semanita, me parecía que ya tomar a un comando como protagonistas de una historia, sobre todo porque como el proceso de hacer una película lleva tanto tiempo y podían pasar tantas cosas, os podíais encontrar con que de repente ocurriera algo terrible y que ya no tuviera ninguna gracia y que todo eso lo tuvierais que aparcar, ¿no? Y me parecía que estabais corriendo un riesgo increíble y que no merecía la pena, sinceramente pensaba que no merecía la pena. Y luego, viendo la película, cambié totalmente de opinión. Me parece que merece mucho la pena y que es muy valiente y una demostración de eso, de cómo casi cualquier tema, y temas muy dolorosos, se pueden abordar desde ese punto de vista y hacer algo que tiene mucha fuerza, ¿no? Y que tiene mucha validez. Sí, de hecho, fíjate, a mí me ocurre una cosa que es que afortunada y desafortunadamente yo sé que yo ya no puedo hacer una comedia tan importante como Vaya Semanita porque no me voy a encontrar en un caldo de cultivo tan jugoso como un programa político como el que hubo aquí. Claro. Es decir, como que yo sé que mi primer curro va a ser el más provechoso moralmente de mi vida. Yo no voy a volver a vivir un conflicto político, de hecho fue el último de Europa, es como muy excepcional que aquí se haya vivido algo así, ¿no? Pero creo que para la comedia está muy bien. Entonces, es verdad que en los últimos años, esto lo hablábamos otro día en la radio, hemos ligado la comedia a un vehículo para hablar de las cosas que ya son graciosas de partida, es decir, la comedia del enredo, ¿no? La comedia de que estás con el amante y llega el marido, ese tipo de cosas que realmente no hablan de nada perdurable, que hablan de cosas anecdóticas, de cosas que son graciosas de partida y la comedia los hace más graciosas de lo que son en sí, ¿no? Esa comedia creo que es esa comedia la que le ha hecho daño al género. Hace un rato hablábamos de que la comedia no tiene prestigio. Yo creo que es la sobreexplotación de la comedia comercial que utiliza cosas que no requieren hacer chistes con ellas porque ya eran graciosas, la que hacen pequeñito el género. Si el género, no siempre, porque es también ser muy ambicioso, pero muchas más veces utilizar a la comedia como vehículo para reflexionar de aquello que no nos atrevemos a decir en serio, porque puede ser duro, porque puede ser doloroso, creo que sería un género mucho más respetado. Y de hecho creo que es un género que perdura más. ¿Por qué seguimos hablando de Berlanga? Pues yo hace no mucho vi El Pisito,
y me fascinaba cómo el pisito me permitía seguir entendiendo una época que vivieron mis abuelos, que a mí nadie me explicó en el colegio. A mí en el colegio me han explicado cosas, pero no esa miseria de ese Madrid sucio, feo, en el que de repente tenías que seducir a una anciana para ver si conseguías el piso, ¿no? Creo que ese tipo de comedia ligada a un momento social, cultural, hace importante volver a verla dentro de 40 años. Yo lo dije hace no mucho, que a mí la guerra civil me la explicaron muy mal en el instituto, muy por encima y sin detalles más allá de que memorizase yo 5 o 6 fechas de golpes de Estado y no sé qué. Pero luego vi la vaquilla y entendí cosas que me habían contado de mi abuelo, porque mi abuelo había estado en la guerra civil y yo no entendía nada de la guerra civil, pero viendo la vaquilla sí. Entonces creo que las comedias importantes son aquellas que permiten entender. De hecho, yo diría, fíjate, diría que la mejor manera de entender una sociedad es, si quieres entender cómo era el año 62, buscar cuál fue la comedia más vista en el año 62 y ver de qué trataba. Porque creo que las comedias más vistas, cuando no había remakes, hoy en día ya no vale esto porque hoy en día son todos remakes, pero cuando había una comedia española, netamente española, que se hacía en base a los españoles, a los españolitos que se decía en la comedia, que casi siempre José Luis López Vázquez hacía del español medio, creo que permitían entender la sociedad. Y creo que si alguien hoy quiere entendernos, tendría que referirse a esas comedias. ¿Qué pasa? Que dentro de 20 años no hay ninguna comedia prácticamente hecha en la última década que explique a nada. Es decir, son las mismas comedias que hacen gracia al de París y al de Milán, que hacemos un remake. Entonces eso me parece una pena, porque en realidad es convertir la comedia en Gran Vía de Bilbao, que se parece cada vez más a Gran Vía de Barcelona y de Madrid. Es decir, están las mismas tiendas y demás, te sientes confortable, te sientes cómodo porque nada te sorprende, pero la comedia no debería ser la Gran Vía. La comedia debería ser esa calle que no sabes cómo se llama, que de repente no sabes si hay un ultramarinos o alguien te va a sacar una navaja. Creo que la comedia requiere estar ahí un poco al filo. Sí, lo que pasa es que yo no sé si haciendo eso que dices acertarías. Probablemente la comedia más vista del año 62 sea muy absurda, o sea, que no tenga ningún valor. No necesariamente no creo que sean las más vistas o las más del momento las que mejor reflejan la época. Lo que pasa es que también se hacen muchísimas comedias, porque es como algo que tiene que haber siempre, ¿no? Y claro, nosotros empezamos a pensar en grandes comedias de distintas épocas y te salen muchas, sí. Pero la cantidad de comedias malas que se hacían en los años 60, en los años 50, que de repente te encuentras en la tienda al rastro esta de Madrid, que tienes de todo y dices, pero todo esto era igual de malo que lo que se puede hacer ahora. Lo que pasa es que de repente algunas destacaban de una forma. Las películas de, bueno, El Verdugo no fue un gran éxito, desde luego, en España en ese momento. Tampoco le ayudó el régimen, que intentó mantenerla, aunque fue nominada a los Oscars y demás. El Pisito, todas estas eran películas un poco marginales, ¿no? Fíjate que pensaba en comedias que ni siquiera perduran por buenas, pero que es verdad que incluso en el título ya contaban la época, ¿no? Sobre todo Mariano Ozores, que te hace que vienen los socialistas, los bingueros. Yo cuando vi los bingueros de pequeño pensaba que era de gente que iba al bingo, pero luego entendí que era el primer año que era legal el bingo en España, con lo cual entendía, joder, esta película, que creo que no es excelente, sí que hablaba a través de una viñeta de un tipo de español que existió ese año. Entonces, si yo veo los bingueros hoy en día, entiendo que España salía de una dictadura en la que el juego estaba prohibido y se abría a un mundo nuevo. Hombre, eso me parece guay. Sí. Eso me parece guay. En ese sentido, sí, hombre, porque van muy cercanas al momento, ¿no? Intentan aprovechar ese momento, ¿no? Claro. Sí, y aparte de eso, esta cosa de que yo creo que antes hablamos, bueno, hace un momento hemos hablado de que ahora está muy de moda hacer aquí las mismas películas que hacen reír al francés y al italiano, ¿no? Y tiene que ver con una cosa que hemos hablado antes, que es que cuando tú haces un chiste malo y nadie se ríe, es incontestable el fracaso. Digo, por volver al principio de la charla, un chiste malo es indefendible, es un desastre, y los productores, con lógica humana, tienen mucho miedo a ser humillados, es decir, tienen miedo a hacer comedias originales. ¿Qué pasa? Que te dicen que en París 2 millones de franceses se han reído con algo y dices, ¿para qué voy a hacer yo una comedia que no sé si tiene gracia, si puedo comprar la que en París han visto 2 millones? Pues hago la de París y donde pone Pierre, pongo Pedro y la cambio un poco y ya está. Eso es muy inteligente económicamente y es absolutamente nefasto para el género. Creo yo que soy más defensor del género que de la cosa empresarial, que me da sin cuidado, pues echo de menos esas comedias de toda la vida.
Por cierto, ahora tenemos que hacer una cosa muy complicada que espero que nos ayudéis. Los guionistas no estamos acostumbrados a despedirnos, levantarnos, colocarnos en el centro del escenario y jugarnos a que alguien nos aplauda. Es decir, esto... O sea, yo entiendo que los directores, que tienen como... o los actores y tal... Pero creo que hay que hacerlo ya, de hecho hay que hacerlo ya, de hecho ya, exactamente ya. Pero está bien que ya les has dicho que tienen que aplaudir. Eso no, está... de hecho no, porque lo perfecto es que nos levantemos, digo, para que tenga un efecto como dramático guay, como de culmen, es que nos vamos a levantar, nos colocamos ahí porque alguien va a sacar fotos y hay los aplausos acojonantes de puta madre. Muchas gracias.